Digital Arquidiocesano. Vivamos lo nuevo. Al asistir a misa, 1. No olvides al salir de casa usar siempre cubrebocas, lavarte las manos, llevar gel personal. 2. Hay un aforo limitado. Conserva la sana distancia de 1.5 metros. 3. Llegando al templo, sigue las indicaciones para entrar. Usa gel. Siéntate en los lugares asignados. 4. Participa con fe y devoción en la celebración. Podrás dar la paz mediante un gesto a la distancia. La Sagrada Comunión se dará en la mano, conservando la sana distancia en la fila. Al comulgar, no te quites el cubrebocas, solo bájalo. La colecta se realizará al salir de misa o puede colocarse directamente en las alcancías. Al salir, conserva la sana distancia de manera ordenada y con paciencia. Gracias por conservar la sana distancia. Vivamos lo nuevo. Misión COVID. Arquidiócesis de Monterrey. Vivamos lo nuevo. Al asistir a misa, 1. Respetar el aforo permitido del lugar. 2. Conservar la sana distancia. 3. Procurar la higiene personal y del lugar. 4. Usar siempre cubrebocas. 5. Respetar a todos. Gracias por conservar la sana distancia. Vivamos lo nuevo. Misión COVID. Arquidiócesis de Monterrey. Descarga en tu celular la aplicación apostólica, en donde encontrarás noticias locales, misal, liturgia de las horas, donaciones, Biblia, buscar parroquias y horarios de misa. La iglesia ahora más cerca de ti. Diócesis de Monterrey, en este mes de la Biblia, me toca compartir y pues profundizar con ustedes sobre el relato de la pasión de Jesús según el Evangelio de Juan. Estamos en este ciclo de conferencias del mes de la Biblia bajo el hilo conductor de pues leer la Biblia en los tiempos de pandemia. Leer esos textos bíblicos que nos enseñan la fecundidad de los momentos de crisis y de dificultad. Ver cómo en la Biblia hay muchas historias en las que a través de esas contradicciones, de esas sacudidas que nos da la vida, también se va escribiendo una historia de salvación, se va escribiendo también la redención. En el Nuevo Testamento, los relatos de la pasión de Jesús son un caso emblemático de esto. Los relatos sobre los acontecimientos de aquel triduo, jueves, viernes y sábado, es donde encontramos también una semilla de comprensión de estos otros relatos como los de José, como los de Job, etc. Para nosotros cristianos es pues los relatos de la pasión de Jesús, los lugares en donde hemos de encontrar este sentido divino y también de vida y salvación que tiene el dolor, que tiene el sufrimiento. Se han visto ya los textos de Marcos, de Mateo, de Lucas. Ahora vamos a ver la óptica de Juan. Cada uno de los textos de estos evangelistas van a tener sus notas peculiaridades para subrayar una misma verdad, la verdad de la vida que brota de la cruz, la vida y la fecundidad del crucificado. Una vida y una fecundidad que pues no se encuentran solamente en el domingo de Pascua.
no se encuentran solamente en la resurrección. Podríamos decir que en la Pascua, en el domingo de resurrección, esa vida explota, se manifiesta, pero ya desde la cruz, ya desde el Viernes Santo, diríamos, ya están esos signos de vida, ya está esa fecundidad del crucificado. Vamos pues a leer un texto y a meditar en él que subraya esto de manera muy particular, lo subraya de una manera muy clara y también pues nos da algunas ideas, pistas para nuestra vida espiritual, para vivir estos tiempos de pandemia desde nuestra fe, iluminados por la palabra de Dios. La pasión de Jesús según San Juan. La siguiente diapositiva nos introduce a este texto. ¿Qué texto es el que vamos a comentar? Vamos a comentar el texto que corresponde a los capítulos 18 y 19 del Evangelio de Juan. Es un texto largo, es un texto amplio, es un texto que tiene pues como si fuera una gran casona, una gran mansión, tiene muchos rincones también, pequeños rincones en donde encontramos datos, referencias que son muy enriquecedoras. Yo lo que voy a hacer en estos 45, 50 minutos, pues es darles algunas indicaciones de lectura, darles algunas referencias sobre las características de ese relato, pero con la finalidad de sacar un fruto para nuestra vida, sacar una enseñanza, una luz para nuestra vida de fe, para nuestra oración personal, particularmente en estos tiempos de pandemia, que son tiempos de contradicción, de dificultad, tiempos de muchas paradojas y también de una sacudida en nuestra vida. Y que, pues, a la luz de la cruz de Cristo podemos encontrar una manera también de enfrentarlo, de vivirlo con un sentido y un significado. El relato de la pasión, según San Juan, aunque ocupa estos 2 capítulos, está sin embargo anunciado, preparado por el resto del relato. Todos los evangelistas tienen algunos anuncios de la pasión, algunas referencias durante el ministerio público, en donde Jesús pues ya pone en el horizonte lo que será ese fin pues violento, ese fin de rechazo que va a padecer en Jerusalén. En el Evangelio de Juan hay varios anuncios, pero los anuncios son muy peculiares. Por principio de cuentas, Juan nunca habla de crucifixión. Él no utiliza ese verbo. Cuando habla de la pasión de Jesús, evidentemente de su muerte en cruz, él va a hablar de un levantamiento que obviamente el que estaba crucificado estaba levantado, estaba expuesto a la vista de todos en un lugar alto, en un lugar levantado. Entonces, ya desde esta opción semántica, esta opción de un término que se presta para un doble significado, porque ciertamente estar levantado, ser exaltado, pues nos hablan de una altura que puede ser física, una altura que puede ser la que se alcanza sobre ese mástil de madera en el cual Jesús es clavado, pero también es una altura moral, una exaltación, un levantamiento que tiene que ver con dignidad, con honor. Aquí es donde entra una de las peculiaridades del relato joánico. ¿Cómo puede haber honor en la cruz? ¿Cómo puede haber exaltación en la cruz? Sin embargo, para Jesús la cruz es su exaltación, es su levantamiento. Este es el punto más profundo de esta reflexión, cómo en el descenso se puede encontrar un ascenso, cómo en el momento que parece ser de mayor ignominia es el momento de mayor grandeza de Jesús. Y para nosotros ahí también se entierra una de las claves, si no es que la fundamental, de la fecundidad de los momentos de crisis. Como un momento de crisis puede ser la manifestación de lo más grande que hay en tu vida.
Puede ser ese momento de dificultad, el momento en el que salga lo más valioso de tu persona, lo más profundamente ligado a tu identidad, a tus valores, a la grandeza de tu persona. Este movimiento de descenso y ascenso, como dice ahí la diapositiva, un descenso que Jesús hace referencia en esta pequeña parábola del grano de trigo. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere va a dar mucho fruto. Ese fruto que se encuentra en el descender. Un fruto que implica, pues sí, un abrirse con dolor a una fecundidad. Hay momentos que con dolor nos abren el corazón, pero que nos lo abren para amar, nos lo abren para entregarnos dolorosamente, no porque lo hayamos elegido nosotros así, no por masoquismo, sino porque el que se decide a amar va a encontrar también esas dificultades que el amor enfrenta en la vida, con sus fragilidades, con su vulnerabilidad. Entonces, ya desde esta parábola del capítulo 12, ojo, estamos en la puerta de entrada a la última semana de la vida de Jesús. Es en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, donde nos dice el texto que eran 6 días antes de la Pascua, cuando llega a Betania, a esa comida que le ofrecen estas hermanas, Marta y María, y Lázaro, que ahora está sentado a la mesa con ellas y que se convierte en un signo que apunta hacia la muerte y resurrección de Jesús. Es en ese contexto en donde Jesús hace referencia de la llegada de su hora. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Y si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, va a quedar solo. Un descenso que se va a transformar en un ascenso. ¿Por qué? Porque pues un árbol pues surge de la tierra, surge después de haber descendido. Es pues una parábola de vida, una parábola de fecundidad que se encuentra en la cruz. También les decía cómo el Evangelio de Juan prepara este relato de la pasión mediante el triple anuncio de un levantamiento. Y ya desde esa frase, levantar, exaltar, nos está haciendo voltear hacia ese otro significado que tiene también la cruz de Jesús como glorificación. Algo que paradójicamente, si se lo preguntáramos a un romano, diría que es todo lo contrario. Un crucificado no puede ser un glorificado. Un crucificado es un humillado. Sin embargo, para Jesús es su gloria. Vamos a ir profundizando en esto. La siguiente diapositiva nos hace detenernos un poco antes de entrar a este relato con sus características. Aquí cito algo que pues comenta un pues reconocido biblista, ahora de feliz memoria, el cardenal Carlo Maria Martini, que fue rector del Pontificio Instituto Bíblico en Roma y después de la Universidad Gregoriana, sacerdote jesuita, que después fue cardenal, arzobispo de Milán. Y él, en una de sus meditaciones sobre la pasión de Jesús, dice que entrar a este texto es difícil. Y es difícil porque él dice que el relato de la pasión de Jesús es un relato de exceso, es un misterio de exceso. Como excesivo a veces se nos manifiesta el dolor y el sufrimiento en nuestra vida. Hay veces en que decimos es demasiado, ya, fue mucho, basta, dice alguien. Este sentimiento y esta sensación es también la que nos deja el relato de la pasión de Jesús. Un exceso quíntuple, dice el cardenal Martini, este exceso de sufrimiento humano, un exceso de dolor que, como dice el cántico del siervo, su rostro ya no parecía humano, su rostro ya no parecía el de un hombre. ¿Por qué? Por la violencia, por los golpes, por todo ese odio y violencia que descargan sobre Jesús crucificado y que en este cántico del siervo
esta figura anónima, porque esta figura que aparece en el libro del profeta Isaías es una figura anónima que el mismo judaísmo pues va a tener ahí su diversidad de opiniones a la hora de decir de quién está hablando. ¿Está hablando del profeta? ¿Está hablando de Israel? ¿Está hablando del pueblo? ¿Quién es ese siervo? ¿El profeta, el pueblo o el Mesías? Dirán algunos otros referencias dentro del mismo judaísmo. Para nosotros cristianos, en la lectura litúrgica que hacemos de Isaías 53, esos pasajes del siervo de Yahvé apuntan hacia Jesús, y particularmente el cuarto cántico, del capítulo 53 que leemos el Viernes Santo, en donde percibimos en la descripción este exceso de sufrimiento. Ya no tenía rostro humano, uno como del cual apartamos la mirada, como esa sensación cuando vemos un cuadro así de un accidente, de una persona que tiene alguna herida y que volteamos la cabeza como una reacción ante pues ese dolor que nos transmite una herida, un golpe, etcétera. Igual es lo que produce este dolor del siervo de Yahvé y lo que quizás contemplando a Cristo crucificado alguien puede sentir al ver su cuerpo dolorido. Un exceso de maldad humana, dice el cardenal Martín. Un exceso de maldad humana cuando nos damos cuenta de las burlas, cuando nos damos cuenta de todo ese sarcasmo que ponen hacia un hombre que ya está profundamente dolorido, un hombre que ya está profundamente lastimado y todavía te burlas de él. Es como encontrarte a alguien en la calle y ves que se tropieza y se cae y se golpea y tú todavía te pones a reírte de él. Dices, oye, pues ¿qué tienes? Es un exceso de maldad ya. Yo creo que humanamente es la compasión la que surge. Es esa sensibilización. ¿Por qué? Porque burlarse pues requiere sangre fría, requiere una insensibilidad, un exceso de maldad humana que también se verifica en la pasión de Jesús con el escarnio y con la burla. También dice un exceso de injusticia, porque hay algo inexplicable en la pasión de Jesús. Hay algo que no alcanzamos nosotros a pues explicar desde un punto de vista, vamos a poner este ejemplo, legal o jurídico. A ver, jurídicamente, pues, ¿qué lo llevó a ese tipo de sentencia y a ese tipo de muerte? ¿Hubo un juicio o no hubo un juicio? ¿Realmente esa sentencia era la sentencia que merecía o no era la que merecía? Pues era hebreo y podía haber padecido la muerte de otra manera. Ahí tenemos el caso de Esteban, que muere lapidado por blasfemia. Existen entonces otro tipo de posibilidades a la hora de considerar la muerte de Jesús. Hay algo entonces inexplicable, hay algo injusto en este desenlace, algo que también pues nos hace pensar en cómo el ser humano puede buscar las maneras de infligir el mayor dolor posible y crear así una injusticia grande. Pero también nos dice el cardenal Martini que en el misterio de la pasión encontramos un exceso de amor. Jesús nunca habla de su pasión con otro lenguaje que no sea el lenguaje del amor. En el Evangelio de Juan eso queda muchas veces repetido. Queda sobre todo en el capítulo 13, versículo 1, cuando dice, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Entra movido de amor y lleno de amor. Y después en el capítulo 15, como dice ahí en la diapositiva, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús sabe que a él lo mueve el amor. Entonces, contemplado a la luz de lo que sucede, dices, este amor es excesivo. Como alguien dice, te pasaste, fue demasiado, has hecho demasiado por esta persona.
Has llegado a un límite al que a lo mejor yo no llegaría, a ese límite. Es un amor que nos parece excesivo, pero Dios no puede amar de otra manera. Lo dice Pablo, Él no nos negó a su Hijo. Lo dice comparando implícitamente con Abraham, que reserva a su Hijo. Mirad cuánto amor nos ha tenido al Padre, que no nos negó a su Hijo. Es pues un amor de Dios desbordante. Un exceso, finalmente, dice el cardenal Martini, un exceso de trascendencia, porque no contemplamos solamente a un hombre, como dice Pilato, ecce homo, he aquí al hombre, contemplamos al Hijo de Dios, contemplamos al que es verdadero Dios crucificado en la cruz. Vemos a Dios participando del dolor del hombre, participando de nuestro propio sufrimiento. Ahí está la respuesta para Job. Ahí está la respuesta para Job, que llamaba a juicio a Dios, que llamaba a juicio a Dios y que le pedía presentarse, hacerse presente en su dolor, venir a explicarle por qué estaba padeciendo lo que estaba padeciendo. La respuesta a Job llega con Cristo, llega con el Dios crucificado, humano y divino. Y así entendemos de parte de quién está Dios. Está de parte del hombre que sufre, de la persona doliente. Está ahí para denunciar ese dolor injusto, inexplicable, ese dolor también que el hombre produce. Y está también ahí para compadecernos, para padecer con nosotros. Es pues este misterio de exceso el que hace que este relato de la pasión de Jesús, pues tengamos que entrar más en una actitud contemplativa, no en la actitud de un intelectual, de una persona racionalista, sino en la actitud de un hombre y una mujer que contemplan y que le piden a Dios que nos ayude a entender qué nos está queriendo enseñar, decir, qué es lo que la pasión de Cristo nos revela de nuestra propia pasión, de nuestra propia experiencia de dolor y de sufrimiento. En esta diapositiva que ahora aparece, les presento ya desde ahora, antes de entrar a grandes pasos a ver el texto, les presento una clave de lectura propia del Evangelio de Juan. Los evangelios, pues cuando llegan los relatos de la pasión, coinciden en un nivel muy alto. Si en el resto del ministerio público hay algunas diferencias a la hora de organizar el material de la predicación de Jesús, de sus milagros, de sus palabras, y vemos una diversidad en esta organización del ministerio público en Juan, Lucas, etcétera. Cuando llegamos a la pasión sucede lo contrario. Sucede que hay una armonía muy clara en cuanto a tiempos, escenas, movimientos, encuentros. Sin embargo, esa coincidencia en los relatos de la pasión, que a algunos les ha llevado a decir que los evangelios se escribieron al revés, es decir, lo que primero existió fueron los relatos de la pasión. Esa coincidencia no elimina, por lo tanto, las peculiaridades, los aspectos originales. Y en el caso del Evangelio de Juan, hay un detalle que es muy propio de él dentro de otros que podría mencionar, pero este me parece que es el más significativo, porque en el Evangelio de Juan encontramos la referencia al titulum crucis, que se le llama, al título que va sobre la cruz. Todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, dicen que se puso un título, se puso un anuncio sobre la cruz de Jesús que decía, este es el rey de los judíos, que anunciaba la causa de su condena. Sin embargo, en el Evangelio de Juan encontramos un detalle que no aparece en los demás textos, y es el detalle de las lenguas. Algo que puede parecernos superficial, pero que encierra una referencia que es muy valiosa para nosotros. El texto aparece ahí. Esta inscripción la leyeron muchos judíos. Estoy leyendo Juan 19, 20 a 21.
Esta inscripción la leyeron muchos judíos porque el lugar en donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. En hebreo, en latín y en griego, como aparece en esa imagen que coloco ahí y que pues nos hace pensar en por qué estas tres lenguas. ¿Por qué estas tres lenguas y cuál es el significado de estas tres lenguas? Bueno, estas lenguas hacen referencia a el valor de todo el acontecimiento. El que está ahí es un hebreo, el que está ahí es un judío y su lengua es el hebreo y en hebreo se pone esa referencia a la causa de su condena. Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. La sentencia la está dictando un romano, la está dictando el procurador romano de acuerdo a sus leyes, por eso está en latín. ¿Por qué? Porque proviene de ese sistema jurídico legal, una sentencia, pero también está en griego. Y ahí es donde también nos sorprende el texto, porque el griego no es una lengua común entre las personas que seguramente estaban alrededor de la cruz. Es una lengua para gente culta, es la lengua en la que hablan algunos romanos, pero los romanos que tienen un poco más de educación y de cultura. El griego es la lengua universal, podríamos llamarla así. Una lengua que ocupaba los aspectos de relaciones políticas, sociales, etc. Es una lengua que nos habla también de unas fronteras que ya no están limitadas a un país, porque el griego se había extendido en el mundo antiguo. ¿Qué nos quieren decir estas tres lenguas? Estas tres lenguas nos quieren hablar de una universalidad, de una particularidad, de la particularidad de Jesús el Nazareno, un hebreo, pero de una universalidad del acontecimiento que está ahí sucediendo. Entonces, lo que ahí acontece nos implica a todos. Todos estamos implicados ahí. Ahí se está escribiendo una historia de salvación que nos alcanza a todos. Esta visión universal de la cruz es inscrita en esta referencia a las tres lenguas, es algo muy propio del Evangelio de Juan. Esta comprensión joánica de la cruz, como aparece ahí, que nos hace contemplar en el crucificado a un levantado, a un exaltado, a alguien que tenemos que ver para encontrar a Dios y al hombre, el auténtico rostro del hombre que nos revela a Dios, un hombre que es sufriente, un hombre que es adolorido, que está adolorido, pero un hombre que está amando hasta el final, un hombre que está viviendo de acuerdo a un honor, a una dignidad, que está en una exaltación que es fruto también de una predicación y de una forma concreta de vida. Ese verbo que utiliza el Evangelio de Juan para hablar de la pasión, el verbo hypsoo en griego, y que lo encontramos en algunos textos de Hechos de los Apóstoles, referido a la ascensión de Jesús a la diestra de Dios. Vean entonces cómo para el Evangelio de Juan, ya desde la cruz empieza la exaltación de Jesús, su levantamiento. No es algo que haya que esperar a la ascensión o al tiempo ya pascual. Vamos a ver ahora el relato en general. Ahí les presento yo una visión global de estos dos capítulos y pongo una pregunta. ¿La recreación del ser humano es la pasión de Jesús en el Evangelio de Juan? Un relato que nos dice cómo Dios recrea nuestra humanidad, cómo en el crucificado se está creando un hombre nuevo, una mujer nueva, un ser humano nuevo. Y lo digo porque el relato empieza en un jardín y el relato termina en un jardín. Y
hay una técnica retórica hebrea que se le llama la inclusión. Una inclusión donde tú utilizas un término, un concepto para empezar un relato y repites ese término y ese concepto cuando terminas el relato. De tal manera que todo el texto que queda, todo el relato está enmarcado por un concepto. Y aquí el concepto que enmarca el relato de la pasión es el concepto jardín. Un jardín que, leído en el contexto bíblico, en el contexto de la historia de la salvación, nos vuelve a los orígenes. ¿Dónde empezó esta historia de la humanidad? ¿Dónde empezó esta historia de la humanidad con Dios? El jardín original, el jardín donde empezó la historia de la salvación. Y ahora nuevamente en un jardín empieza y termina esta historia en donde la humanidad nuevamente es recreada. Una humanidad que vive la voluntad de Dios, la vive en el amor, incluso en medio del dolor y del sufrimiento. No renuncia a una palabra de Dios que es amor, en medio incluso de la burla, del escarnio y de la persecución. Entonces, esta clave de lectura también es posible, una clave de lectura que, como la anterior, el manto, el título, la cruz, nos habla pues de fecundidad y de vida. Las escenas en las que está dividida el relato de la pasión, así a grandes rasgos podríamos hacer pues una división más detallada, pero si vemos los grandes bloques en los que coincide también la tradición evangélica sobre el relato de la pasión, pues serían 4 grandes momentos. Un momento frente a las autoridades religiosas que empieza desde el jardín, empieza desde el prendimiento a la comparecencia con los sumos sacerdotes. Después un momento que es ya el momento ante una autoridad civil, ante la autoridad romana, que sería el segundo bloque, de 18:1 al 27, esta parte ante la autoridad religiosa. Del 18:28 al 19:22, el desarrollo de esta comparecencia frente al procurador romano. Después, ya dictada la sentencia, vienen las escenas en el Gólgota, las escenas de la muerte, de la crucifixión, 19:23 al 37, y posteriormente la sepultura, ya el epílogo. Serían esos 4 bloques. Vamos entonces a ir comentando a grandes rasgos, a grandes pasos, estos bloques. El primero, el bloque del jardín, el bloque de la comparecencia religiosa, en la que el texto del Evangelio de Juan parece estar conscientemente haciendo un contraste entre Pedro y Jesús, entre yo soy y entre no lo soy. El yo soy de Jesús, que sale al paso y dice, yo soy al que ustedes buscan, a estos déjenlos ir. Y Pedro, que va a decir en varias ocasiones, yo no lo soy, no soy discípulo de ese hombre, yo no soy discípulo de este Nazareno. Vemos aquí esta dialéctica, esta tensión entre coherencia e incoherencia, entre pues el arrojo, la convicción de Jesús y también la cobardía, el miedo, todo lo que nosotros podemos llegar a sentir cuando estamos en una situación así. Es un momento en donde también puede salir a relucir nuestro compromiso, nuestra coherencia, nuestra identidad, nuestra verdadera identidad, o puede salir también nuestros temores más profundos y por lo tanto la renuncia a lo que somos, la renuncia a nuestra identidad, como Pedro renuncia a algo que pues sabemos que para él era muy valioso, su amistad con Jesús, su ser discípulo. Entonces, las escenas del prendimiento y del juicio religioso pueden ser vistas en una sola mirada, como dice ahí la presentación. Esta mirada de la identidad, del yo soy y del no soy. Y también por las múltiples referencias a pues las menciones de la pasión que venían desde antes,
desde la cena y la oración sacerdotal y el discurso del buen pastor, se hace referencia a esta dispersión, a este prendimiento de Jesús y a cómo las ovejas, los apóstoles, van a salvar la vida y el pastor la va a dar por ellos. Jesús la va a entregar por ellos. La profecía de Caifás, donde él va a reunir, gracias a su muerte, a un pueblo. Y también la referencia al cómo iba a morir, semainon, con lo que nos damos cuenta que el último signo del Evangelio de Juan es el signo de la cruz. Un signo que está referido ahí desde el capítulo 12, cuando habló de su levantamiento, diciendo, hablaba así, significando cómo iba a morir. De dónde viene la palabra semeia, signo, y después, cuando es llevado a el procurador romano, fue para que se cumpliera esa forma de morir, esa forma en la que él lo había anunciado, mediante un levantamiento, mediante una crucifixión. ¿Para qué estas referencias? Estas referencias nos hablan de la coherencia de una predicación y de una vida que se mantiene así hasta el final. Y aquí es donde entra este contraste con Pedro. Ego eimi, yo soy. Uc eimi, yo no lo soy. Y no solamente en las palabras, también en las acciones, Pedro demuestra que no es un discípulo. Pedro es el que saca la espada. Aquí hay otro detalle muy joánico, porque solamente el Evangelio de Juan es el que nos dice que el que sacó la espada fue Pedro. Pedro, que se comporta pues como los reinos de este mundo, que pues hacen también la guerra, crean la muerte para salvar su propio reinado, para salvar su propio reino. Entonces, bueno, aquí en esta parte vemos una coherencia muy clara en la narrativa del cuarto evangelio, la descripción de la escena, el portero o la portera, el patio del sumo sacerdote, etc. Toda esta descripción pues nos muestra que el evangelio de Juan estaba muy familiarizado con esta zona de Jerusalén y la dignidad de Jesús. El enfrentar momentos de dolor y de sufrimiento no quiere decir que somos unos agachados, no significa agacharse, significa también levantar la cara y saber dar cuenta de uno mismo y defenderse. Esa escena en la que un criado del sumo sacerdote abofetea a Jesús, rapisma en griego, una bofetada, y nuestro Señor le dice, ¿por qué me pegas? Alguien que sabe defender también su dignidad y sabe presentarse con la palabra. Jesús es el que domina la escena. En el fondo todos están girando en torno a él. Él es el único que permanece fijo, firme, y también con esta dignidad que se muestra en este cuestionamiento que hace al criado del sumo sacerdote. La siguiente escena es la escena frente al procurador romano. Esta escena pues nos pone delante de lo que es ya toda esta realidad pagana, la realidad de los romanos, una realidad impura para un judío, una realidad impura en la que Jesús también va a ser arrojado. La muerte de los impíos, la muerte de los malditos, la muerte de aquellos lejanos de Dios. Eso significa ser llevado hasta la cruz, ser entregado en manos de un romano. Queda muy claro cuando dice el texto que ellos no quisieron entrar para poder comer la Pascua, porque entrar a casa de un romano era contraer impureza y ya no podían hacer el trámite para purificarse y cenar la Pascua. Esto es algo que también vamos a valorar profundamente cuando veamos a Nicodemo y a José de Arimatea, dos judíos que tocan el cuerpo de Jesús, tocan su cadáver y legalmente contraen impureza antes de que se cene la Pascua,
porque la cronología del cuarto evangelio para la pasión de Jesús coloca su muerte en el día de la preparación de la Pascua. Para ellos lo más importante ya no es esa pureza legal. Para ellos ya esa pureza ritual de la ley de Moisés no es lo más valioso. Para ellos lo más importante es el amigo, la dignidad, el honor con el que lo van a sepultar. Ellos no van a ser como los que dicen, nosotros somos amigos del César. Tú, si lo dejas libre, no eres amigo del César. Una ironía que un hebreo diga que es amigo del César, que lo reconoce a él como rey, cuando, como dice el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, cuando van a pedirle un rey, como lo dice el texto, pues es a mí al que han rechazado, le dice Yahvé a Samuel. Le dice, no te ofendas, Samuel, es a mí al que han rechazado. Entonces, al pues reconocer a otro rey que no es Yahvé, el mismo pueblo está abandonando ese reconocimiento de Yahvé como su único rey. Hay una paradoja y una ironía. Este encuentro con Pilato es una obra maestra de la narrativa, porque vemos cómo pues ahí hay un movimiento, entra y sale, y salió Pilato y habló con ellos y volvió a entrar, y regresa a Jesús y habla con Jesús, y luego sale y les dice, yo no encuentro ninguna culpa en este hombre, y luego vuelve a entrar y le dice, oye, ¿qué no te das cuenta de que te están acusando? Y después lo manda azotar y vuelve él a salir. El único que permanece siempre en su lugar es Jesús. Es una obra maestra de la narrativa, porque el que está girando en torno a Jesús es el procurador. Jesús está siempre como el centro, algo que también pues nos recuerda su dignidad. Bien, aquí voy a hacer solamente una síntesis. El día de mañana vamos a continuar el día de mañana con el resto de este relato de la pasión según San Juan, y vamos a ver el relato de la pasión de la carta a los hebreos, algo un poquito pues que puede llamar la atención, como una carta tiene un relato de la pasión. Pues sí, la carta a los hebreos tiene un Getsemaní, así se le llama, el Getsemaní de la carta a los hebreos. Y ese Getsemaní de la carta a los hebreos es una evocación también de la pasión de Jesús. Ahí vemos entonces una memoria de este relato de la pasión en una carta. Voy a detenerme en este momento. Aquí aparecen en la presentación, en la diapositiva, algunas cuestiones también implícitas en este diálogo con Pilato. Estas cuestiones que tienen que ver con el tipo de muerte que va a padecer Jesús, pero también con la revelación implícita en esa muerte. Hay una revelación ahí que pues nos lleva al auténtico mensaje de la pasión de Jesús. Muchas gracias por su atención, y pues el día de mañana continuamos con el relato de la pasión según San Juan y daremos paso al relato de la pasión en la carta a los hebreos. Que Dios los bendiga. Gracias. Vive tu proceso vocacional y conoce a más jóvenes con la inquietud de saber qué es lo que Dios tiene preparado para su vida. Síguenos en nuestras redes sociales como Centro Vocacional de Monterrey. Escucha, confía, responde. Septiembre, mes de la Biblia. Por eso tenemos una serie de programas dedicados a profundizar y meditar la palabra de Dios. No te lo pierdas, de lunes a viernes, 6 de la tarde. Encuéntranos en Facebook y YouTube como CDA, Canal Digital Arquidiocesano. Vivamos lo nuevo. Al asistir a misa, 1. No olvides al salir de casa
Usar siempre cubrebocas. Lavarte las manos. Llevar gel personal. 2. Hay un aforo limitado. Conserva la sana distancia de 1.5 metros.